tú fuiste inhabilitada por, según la justicia, atentado a la autoridad y delito de lesiones graves. Fue un caso, sí, fue un caso particularmente burdo, podríamos decir, porque, claro, no se te detuvo, no se te identificó en el desahucio por el que se te imputa, no se aportan pruebas más allá de la palabra de los agentes de policía, y yo te quería preguntar cómo viviste en primera persona todo aquello, ¿no? Porque ahora quizás lo puedes, digamos, analizar con cierta distancia, lo puedes politizarlo, pero en ese momento también a nivel íntimo, personal, ¿cómo lo vives? ¿Desconcierto? Pues en primer lugar, cuando pasa el desahucio, que es en el año 2014, y un mes después me fueron a intentar detener, no me detuvieron, pero lo intentaron en la facultad, porque yo en ese momento estudiaba un máster de economía después de haber estudiado filo. Y nada, estuvimos en un desahucio ese día y de repente 20 días después empieza a conocerse por las redes sociales que la policía está yendo a casas de gente que estuvo en ese desahucio, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad este día estaba con Rita Maestre, porque estudiábamos juntas un máster ya te digo, de economía. Y estábamos comiendo en la Facultad de Económicas, y de repente vemos las noticias por prensa de que están deteniendo a gente, y entonces vemos que en la mesa donde estamos comiendo hay dos tipos un poco raros, y entonces nos quedamos así en plan, tú, estos muy raros. Y entonces digo, oye tú, no creo, pero no sé si me va a pasar algo con la policía, etcétera. Y entonces me dice, vete tú hacia clase, porque teníamos que ir ya a entrar a clase después de comer. Vete tú para clase, que mira a ver estos tipos. Y voy a clase... no es porque yo pensase que me podían detener, sino porque el día antes habían ido a casa de mi madre, donde yo no trabajaba, un tipo sin identificarse, o sea, sin traje de paisano, digamos, era un policía identificado de paisano, que llevaba mi foto. Y le había preguntado a mi madre si yo estaba por ahí. ¿Vale? Entonces no me acordaba. Por esto yo sabía que estaba pasando algo raro. Entonces el caso es que cuando íbamos para clase, de repente me dice, Rita, vete para adelante, y yo miro a ver estos tipos, y efectivamente me siguieron y se quedaron en la puerta de clase. Y entonces ya entro en clase y digo, vale, está claro que eso es policía y me van a detener. Y entonces estaba dentro de clase, empezaron a venir furgonas en la puerta de la facultad, y ya estaba empezando Podemos en ese momento, ¿no? Y bueno, había compañeros y compañeras, de decir, que me dijeron que me dejase detener, o sea, digamos que ya que estaba la policía, pues ¿por qué no me dejaba detener? Y entonces yo dije que ni de coña. Y entonces la cosa es que en un momento en el que de repente, no sé por qué, no estaban en la puerta de clase, pues me fui al baño. Ahí me abrió la puerta un tipo que evidentemente yo creo que era policía, pero no se identificó en ningún momento. Y un amigo mío le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No te has identificado? Te voy a denunciar por intentar entrar en el baño de mujeres donde está Isa. Y entonces el tipo cierra la puerta, se pone la capucha y sale corriendo, ¿vale? Y entonces el caso es que de ahí salimos, de la facultad, no sé cuánto. Y yo ya evidentemente sabía que me estaban intentando detener, y luego el caso es que me fui a mi casa y ya intenté que me tomase declaración el juez, porque yo sabía que la policía me estaba buscando, pero evidentemente no quería que me metiesen en el calabozo dos días, sino que quería que me tuviesen declaración. El caso es que, bueno, todo eso fue así. Lo que te quería decir con esto también es que yo ahí no me sorprende nada lo que está pasando, porque estamos en un momento de crisis, de movilizaciones y de muchas detenciones contra activistas sociales. Eso a mí no me sorprendía, porque yo tenía mucha conciencia política. Lo que sucede posteriormente es que a mí el juez de instrucción dice que no hay ninguna razón, ningún indicio para imputarme lo que dice la policía que he hecho, porque es que no hay ningún tipo de prueba. Es evidente que están mintiendo, que no tienen nada contra mí, pero... Y a pesar de que me quita sus cargos, cuando ya me hago portavoz de la Asamblea de Madrid, siendo diputada, posteriormente ya portavoz del grupo parlamentario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está elegido en buena parte por el Partido Popular, digamos por la Asamblea de Madrid, pero por la mayoría de derechas, decide volver a abrirme causa desde el principio e incorporar de nuevo una declaración, y me imputa por todo lo que dice la policía, después de que ese juez me hubiese quitado todo. Y entonces ahí, bueno, pues me terminan condenando.
sin ningún tipo de prueba, con todas las pruebas en contra, no aceptan no sé cuántas pruebas documentales que aporto, quiero aportar muchos más vídeos, todo se ve perfectamente que es una mentira, un montaje policial absoluto, que lo que pasa es que me conocían de ser activista y me terminan condenando. Yo, el problema que sí que tuve es que desde que me condena el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que me ratifica el Supremo pasó un año y yo estaba de portavoz en la Asamblea de Madrid. Pero yo no había sido inhabilitada todavía, porque hasta que es una sentencia firme por parte del Supremo no tienes que irte. Entonces, claro, yo frente a lo que es una estrategia clara de Lawfare decido continuar ahí. Pero claro, ahí hay mucha violencia, porque estás en la Asamblea de Madrid con Ayuso, con Ciudadanos, con Vox, y yo ahí sí que sufrí mucha violencia. Para mí eso fue el momento más duro. No tanto el hecho de que me condenasen, que fue pues una vergüenza, sino el hecho de que eso lo aprovechase la derecha para que yo cada vez que hablase de sanidad pública, de educación pública, Ayuso me dijese condenada, 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 vete de aquí. Y que movilizase mucha gente en redes con términos de amenazas, porque claro, ellos decían, una tipa que está condenada no se va de las instituciones y además está condenada supuestamente, según sus coordenadas, por agredir a un policía, ¿no? Y son todos unos defensores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de lo primero. Entonces, claro, eso generó pues mucha violencia y yo ya cuando me ratifica el Supremo, pues la verdad es que en ese momento me quiero ir de la Asamblea de Madrid porque ya no aguantaba ese nivel de violencia, ¿no? Y bueno, yo creo que al final, lo decía Ofelia Fernández el otro día, bueno, cuando te dan así tanto también te hacen más fuerte y creo que mejores, en el sentido de que, bueno, que yo creo que también eso te sirve para que, creo que ahora esa violencia que viví... ya sabes un poco a qué atenerte. Me afectaría menos. Sí, en tu caso, la acusación utilizó la teoría de la coautoría, que básicamente permite imputar a cualquier persona, básicamente, que haya estado presente en un acto violento contra la autoridad, contra algún agente de la autoridad. ¿Crees que en este sentido tu caso, aunque entiendo que había habido otros similares antes, pero sentó un precedente? ¿Crees que hay un paralelismo también con el caso más reciente de los 6 de Zaragoza? Sí, hay muchísimo paralelismo, es muy parecido. Y sí, mi caso es tremendo también como el suyo, evidentemente, y el suyo más porque les han condenado y les han metido más de 2 años para que entren en prisión. Porque, bueno, en primer lugar, se ve perfectamente en las declaraciones de la policía que, bueno, que son totalmente ambiguas, que de los que van el día a firmar sobre mi cara para decir que yo les he tirado objetos, a los que finalmente terminan manteniendo esa palabra en el juicio, quedan muy pocos. Y bueno, que la mayoría no se acuerdan, que se ve perfectamente cómo hay un proceso irregular, por decirlo así, por no decir precisamente que es un montaje policial, porque lo que se demuestra en el juicio, y que evidentemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni toma en consideración, es el hecho de que la Policía Nacional tiene un atestado policial en el que dice que a las 9 de la mañana ha identificado sin ningún género de dudas a todas las personas que supuestamente tiraron objetos contra la policía, ¿no? Daños con instrumentos peligrosos. Pero el atestado mismo dice que a la 1 llegan los policías municipales que estaban ese día y que dicen que yo soy una persona que hice tal cosa. Entonces es como lo que le dijeron mis abogados, es cómo es posible que a las 9 de la mañana la Policía Nacional ya diga que ha identificado a personas que en realidad les identifican los municipales que estaban ese día, porque los nacionales no estaban ese día, 3 horas después. ¿Cómo es posible? Y entonces, claro, a la Policía Nacional, que es la Brigada Provincial de Información, que hace seguimiento de grupos de izquierdas y que nos tenía todos fichados simplemente por ser activistas, ya estamos viendo las infiltraciones, ¿no?, que se están conociendo en los últimos meses, pues es que es lo mismo, es criminalización de la organización social. Esa Brigada Provincial de Información lo que dice es, bueno, lo vimos en vídeos. ¿En qué vídeos? No en fotoperiodistas, pero ustedes pueden aportar un vídeo en el que se vea claramente a esta persona que está lanzando objetos como dicen que hizo. No, esos vídeos no los tenemos. Quizás de las cámaras del ayuntamiento. Hombre, si son cámaras del ayuntamiento los podrán aportar. No lo tenemos. Entonces se ve perfectamente como es un montaje o una construcción totalmente inventada al servicio de la policía, ¿no? Y luego, sobre todo, sobre la condena, lo tremendo también es que sí, que bueno,
el Supremo es más bruto que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque es que el Supremo, que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es Marchena, la Sala de lo Penal, dice... en base a la palabra de la policía, podemos concluir, sin más pruebas que eso, que esta mujer tiró objetos contra la policía y cometió daños con instrumento peligroso. Bueno, no dice con instrumento peligroso, dice que tiró objetos contra la policía. Pero en todo caso, aunque no lo hiciese, simplemente por estar ahí, ya es responsable de todo lo que sucediese. Y entonces, como hubo un policía que tuvo un daño con instrumento peligroso porque alguien de ese desahucio le debió tirar algo, ese desahucio tenía hasta vecinos tirando macetas porque era un desahucio que estaba causando mucha conmoción en el barrio Lavapiés porque era una persona discapacitada de alquiler al que decidieron no solamente de echarle de su casa, sino que le detuvieron ese día. Se lo llevó la policía. En vez de llevárselo el SAMUR, en vez de garantizarle a las instituciones una vivienda, a una persona discapacitada se lo lleva la policía a detenerle. Entonces, claro, la gente de Lavapiés se enfadó mucho y por eso la policía respondió cargando. Y entonces me hacen responsable de todo y eso lo ratifica el Supremo y es pues un precedente terrible que eso se ha aplicado también con los 6 de Zaragoza, ¿no? Que es como independientemente de que fueseis vosotros, simplemente por estar ahí, entonces eso es una vulneración del derecho a la manifestación brutal, ¿no? Yo siempre pienso que ¿por qué todas las sentencias, todos los procesos judiciales que se han abierto contra Podemos han acabado archivados, salvo el de Alberto y el mío, más luego, bueno, la condena que ha tenido Irene por las declaraciones a favor de las madres protectoras, ¿no? Y creo que es precisamente porque en este país se sigue pensando que simplemente por estar en una manifestación tú ya eres responsable, tú ya eres culpable. Es una criminalización brutal del derecho a la protesta, ¿no? Es violencia ejemplarizante y disuasoria también, ¿no? En plan, no te organices que mira lo que va a pasar. Justamente, claro, tú consideras que se os ha usado a los activistas estudiantiles, a los militantes de izquierdas en general y a formaciones políticas como Podemos, como una especie de laboratorio de pruebas del lawfare, es decir, casi como una forma de tantear hasta dónde pueden llegar. Y que esto, pues ahora estamos viendo las consecuencias con salvando las distancias, el caso de la mujer del presidente, de Begoña. Sí, o sea, evidentemente, y esto cuando se dice que el lawfare o la represión policial por parte del Estado ya existía, es como claro que existía, nadie lo ha negado. Yo soy muy consciente de que antes de que existiese Podemos había represión, había persecución contra los activistas, disciplinamiento contra los independentistas en el País Vasco, en Cataluña, ¿no? Pero es verdad que precisamente por la capacidad que ha tenido el movimiento y también las fuerzas políticas como Podemos de empujar, y también del independentismo en los últimos años, de empujar hacia avances y de demostrar fuerza frente al régimen y frente al Estado, la respuesta ha sido mayor. Entonces, eso se ha significado que ha habido una voluntad de disciplinamiento para que no solamente los que estamos poniendo la cara suframos, sino precisamente para que haya un mensaje de no te metas en política, ¿no? Que si te metes en política, pues te lo vamos a poner jodido. Y creo que lo han conseguido.